Bueno, antes que todo agradecer la oportunidad para poder presentar el trabajo que hicimos en la sede de La Serena. Tengo que comentarles que si bien yo aparezco como autor de este trabajo, Álvaro Leighton fue quien me ayudó con el procesamiento de los datos, por tanto también debería haber sido incorporado en este trabajo, pero como esto fue muy encima de la impresión de los libros no pudimos incorporarlo a tiempo, pero cabe mencionar. Bien, ¿qué temas vamos a abordar en esta presentación? Principalmente la fundamentación de nuestra intervención, la metodología de trabajo, los resultados y algunas conclusiones y proyecciones que pudimos obtener del mismo. ¿Qué problemáticas existen actualmente en el desarrollo de un currículum o del desarrollo profesional en salud hoy día? Tenemos programas de estudio que están cada vez siendo más cortos. Tenemos currículums que tratan de ser excesivamente disciplinares, por tanto hay una dificultad para el desarrollo de competencias genéricas en pro, digamos, del conocimiento puro disciplinar. Y también tenemos hoy día una complicación en el acceso a los campos clínicos. Ya esas son las problemáticas que enfrentamos en términos macro el área de salud. Nuestro programa de estudios de enfermería, para hablar un poco de contexto, una carrera de la universidad que tiene una carrera con licenciatura, duración de 5 años, y ahí destacados en rojo están las asignaturas que tienen componente de campo clínico y componente en sede, ¿ya? Destacado en naranjo, en el 5º semestre está la asignatura de enfermería en psiquiatría, que es en la cual nosotros basamos este estudio que implementamos en la sede durante el primer semestre del año 2016. ¿Sí? La asignatura de enfermería en psiquiatría tiene 2 unidades, enfermería en salud mental y psiquiatría, y gestión del cuidado de enfermería en psiquiatría, y persigue este programa de estudios persigue conseguir esas 5 competencias genéricas, más las competencias sello que están inmersas, digamos, como institución. ¿Sí? Específicamente, para la asignatura de psiquiatría está la ética profesional y la autogestión explícitas en su currículum. A modo de todavía explicarles, digamos, cómo se planifica una asignatura en enfermería, quiero contarles que la asignatura de un total de 108 horas está subdividida o parcelada para actividades en aula. Ahí abajo ustedes pueden ver 32 horas. Luego esa asignatura se subdivide en horas prácticas que se desarrollan en nuestros talleres o laboratorios. Y luego se subdivide en 60 horas para desarrollar en campo clínico. Esa es la subdivisión que se hace en una asignatura de psiquiatría de la carrera de enfermería. Si ustedes pueden ver, un curso de 30 alumnos, luego se subdivide en 3 cursos o subcursos de 10 alumnos por grupo, y luego en 6 grupos de 5 alumnos para desarrollar el campo clínico. ¿Ya? Eso en términos de algunas exigencias que hay, y para también propiciar, digamos, la efectividad del proceso para estos alumnos. ¿Por qué pensamos en innovar en esta asignatura? ¿Ya? Primero que todo, para, obviamente, tratar de propiciar aprendizajes y potenciar los aprendizajes que los alumnos deben desarrollar en el campo clínico. ¿Ya? Obviamente, en la progresión que yo les acabo de explicar de tener actividades en aula, en taller y luego en campo clínico. ¿Qué pasa en el campo clínico? Cuando nuestros alumnos llegan a él, existen variadas patologías, ¿verdad? Existen patologías que poco ellos pueden intervenir, por tanto pueden poco obtener aprendizaje desde su desempeño, desde su rol. Y específicamente en el tema de salud mental existe institucionalización de los pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay poca variedad de pacientes cuando los alumnos van a hacer su rotación. Es decir, un alumno que llega a X campo clínico probablemente va a enfrentar a ese mismo caso durante su estadía, por tanto va a haber poca variedad. ¿Ya? También creemos que la igualdad de oportunidades se ve afectada, dado que, como acabo de decir, el campo clínico es oportunista. Hay poca utilidad de las horas, de esas 60 horas. Hemos visto que
poco pueden hacer los alumnos en algunos servicios específicos. Y, por tanto, nuevamente, el alumno que poco hace, poco aprende, si lo llevamos a palabras bastante sencillas. Entonces, pensamos en incluir estrategias actuales y efectivas, y dentro de eso aparece la simulación clínica o el trabajo con pacientes simulados. Nuestro estudio es un estudio descriptivo de corte transversal y que como objetivo pretendía determinar el impacto de la simulación clínica, específicamente con el paciente simulado, en la satisfacción y percepción del logro de aprendizaje de los estudiantes de enfermería de la UTC en La Serena. Nuestra hipótesis de investigación es que la inclusión de trabajo con pacientes simulados mejora la percepción de aprendizaje y la práctica clínica en los estudiantes de enfermería de la asignatura de enfermería en psiquiatría. Bueno, no se alcanza a ver muy bien aquí, pero nuestra propuesta de innovación es enfrentar a los estudiantes a experiencias reales en salud. ¿Ya? Tratamos de romper el clásico role-playing que habitualmente ocupamos con los alumnos, donde yo soy estudiante de enfermería con mi compañero estudiante de enfermería y él en algún momento hace rol de paciente y yo de enfermero y luego viceversa. Vemos que esa metodología quita realismo, los alumnos tienen una percepción de la solidaridad malentendida en pos del aprendizaje. Entonces, enfrentar a estos estudiantes a situaciones reales, sin lugar a duda, puede ser un beneficio importante para ellos. Nos permite también conocer la diversidad de patologías que ellos deberían enfrentar en el quehacer real, digamos. Y obviamente lo que nosotros buscamos es la adquisición de competencias como tal, ¿ya? Competencias que idealmente fueran adquiridas lo antes posible en términos escalados a lo largo del currículum, ¿ya? Ustedes saben que muchas veces los alumnos cuando aprenden entre ellos o se autoevalúan o se coevalúan, también tienen una significación importante en pos de su rol, como en su rol activo del proceso. Por tanto, también a través de esta experiencia nosotros propiciamos esa acción o esa actividad. ¿Cuál fue el esquema de acción? Todo el curso partió con sus horas teóricas en aula, ningún problema. Todos hicieron sus talleres, ningún problema. Cuando ya debían ir a campo clínico, nosotros incluimos la innovación. ¿En qué consistió esa innovación? O en resumen, por tanto, dentro de las primeras 12 semanas los alumnos habían ya desarrollado 32 más 16 horas en conjunto. En las 60 restantes que correspondían al campo clínico, nosotros hicimos aquí nuestra intervención. Dividimos esas 60 horas en 30 horas con paciente simulado y en 30 horas en el campo clínico. ¿Sí? Entonces, cada alumno recibió 60 horas de igual forma, pero 30 horas paciente simulado, 30 horas campo clínico. Y dividimos el total de alumnos en 4 grupos. Los primeros 2 grupos partieron con paciente simulado y los otros 2 grupos partieron en el campo clínico. Luego de un par de semanas, 3 semanas aproximadamente, invirtieron los roles. ¿Ya? Las estrellitas que aquí aparecen significa que en ese momento nosotros hicimos evaluación de la intervención. ¿Ya? Ya les voy a explicar un poquitito más en qué consistió la evaluación. Y lo importante es que este grupo que partió en campo clínico, luego lo denominamos grupo P. Y el grupo que partió en simulación clínica lo denominamos SC más P. Eso para que lo recuerden, para poder entender más adelante cómo hicimos la intervención. Bueno, ¿cuáles fueron nuestras etapas? Primero que todo, se capacitó al cuerpo docente, Marloa expuso hace un rato atrás en detalle lo que se hizo, y capacitamos a actores profesionales en el trabajo de pacientes simulados, porque no es que cualquier actor llega y hace la actividad, tiene que tener una preparación, etcétera, etcétera. Nuestra segunda etapa consistió en el desarrollo del material, ¿ya? En el desarrollo y la construcción de los casos clínicos en base al programa, las guías de trabajo, que la guía tiene una estructura y una forma, prueba de los escenarios y la construcción de los escenarios, de los cuestionarios de evaluación, ¿ya? En esta etapa contamos también con la participación del asesor pedagógico de la sede.
también la participación de Marloa, que tiene bastante experiencia en el tema de simulación clínica, y obviamente con los actores que ya, podríamos decir una camada de actores que justo estaban en sede por la capacitación, que también transfirió un poco de información a nuestros actores de la región de La Serena que al final participaron de esta intervención. La tercera etapa, desarrollamos los escenarios con los alumnos y finalmente evaluamos la intervención, ¿ya? La prueba de los escenarios consiste en echar a andar un poco o directamente la puesta en escena para poder ver si es que efectivamente ocurre como debe ocurrir, si es que hay alguna incoherencia entre lo que se estableció en la guía de trabajo versus la práctica, para poder corregirlo y el momento de desarrollar la tercera etapa no haya este tipo de inconvenientes. Bueno, la estructura de cada uno de los casos o lo que recibieron los alumnos al final se puede resumir en esta lámina. A los alumnos nosotros le enviamos un cronograma de asistencia a sede para abarcar cada uno de sus casos. Podríamos correlacionarlo con el pre y post clase. Si el alumno sabe que tiene que ir al caso de, no sé, esquizofrenia como primer caso, se va a preparar para ese caso, va a estudiar, va a saber cuál es el rol que tiene que desempeñar. Luego para el segundo caso lo mismo y así sucesivamente. Una introducción, el profesor cuando se enfrentaba al grupo curso explicaba en términos generales la metodología de trabajo, cuál era en qué consistía, lo que se buscaba, exponía los resultados de aprendizaje, se desarrollaba el escenario, ¿ya? Y en ese desarrollo del escenario es importante señalar algo. El primer grupo de 30 alumnos, en la sala donde se desarrolló esta actividad, todos tenían una privilegiada vista de lo que se iba a desarrollar como estrategia y había uno de ellos que ejercía el rol de enfermero. ¿Ya? De los 30 alumnos, uno ejercía el rol de enfermero con el actor. Los otros 29, digamos, observaban. ¿Ya? De ese primer escenario, ocurría el debriefing, que al final es una estrategia que permite, digamos, levantar información, una reflexión grupal que permite, digamos, recopilar y luego transferir aprendizaje entre los mismos estudiantes y a través de la moderación del profesor. Y finalmente se repetía el mismo escenario con otro estudiante. ¿Ya? Entendíamos nosotros que probablemente en la primera ejecución iban a haber bastantes falencias, luego de esta reflexión grupal y qué sé yo, transferencia de información, en la segunda ejecución el procedimiento o la acción del enfermero iba a ser mucho más acercada a lo que uno esperaba y se cerraba la actividad. Cada grupo pasó por 10 casos clínicos, ¿ya? Ahí tenemos algunas imágenes, la profesora haciendo parte del proceso, explicando los resultados. Acá tenemos algunas imágenes de un caso en particular. Ese caso en particular es una mamá con depresión postparto, ¿ya? Y acá la profesora moderando lo que es el proceso de debriefing, ¿ya? Acá les muestro los 10 casos clínicos, ¿ya? Paciente con demencia, esquizofrénico, abstinencia alcohólica, obsesivo compulsivo, trastorno alimentario, depresión mayor, trastorno bipolar tipo 1, depresión postparto, conducta suicida y trastorno de estrés postraumático. Esos fueron los 10 escenarios que se desarrollaron para cada grupo. Ya, paso bastante rápido porque en honor al tiempo tenemos que ir al foco más importante. Este es un ejemplo de la guía del docente y del actor que contiene ítems claros a desarrollar para cada uno de ellos, resultado de aprendizaje, el público objetivo, descripción del caso, descripción del actor, y ahí obviamente tiene que ir un perfil físico, psicológico y social, que después tiene que ser relacionado a lo que el alumno ve con esa persona. Las indicaciones que él tenía que tener frente al caso como actor, ¿ya? Aquí no hay un guión, sino que más bien se va desarrollando una interacción con el alumno. Por tanto, uno puede intencionar cuánto más allá el actor puede ir buscando respuestas, haciendo preguntas, complicando más, complicando menos la escena, y eso se predefine antes de desarrollarse. Ahí les muestro algunas fotografías de los casos. Paciente con
intento de suicidio, ahí arriba tenemos un paciente con depresión, perdón, postraumático, ¿ya? Mató a la mamá por quedarse dormido en un accidente de tránsito, ¿ya? Paciente adicto, y acá el... sí, obsesivo compulsivo, justamente. Bien, ¿cómo evaluamos nosotros esta intervención? Construimos 2 cuestionarios tipo Likert, uno para evaluar la práctica y uno para evaluar la simulación, propiamente tal. 2 cuestionarios, ¿ya? Esos cuestionarios obviamente fueron validados por expertos para poder, digamos, ser implementados. Dentro de esos cuestionarios se subdividían 2 categorías, ¿ya? La primera, características de la estrategia como tal, y la segunda categoría, aprendizaje adquirido, por quienes respondían la encuesta, obviamente. Y como yo les dije, se aplicaron al final la simulación y al finalizar la práctica clínica. El cuestionario de práctica tenía 19 afirmaciones, insisto, 2 categorías, y era anónima, ya para que los alumnos pudieran responderla con total tranquilidad. El cuestionario de simulación clínica tenía 15 afirmaciones, las mismas 2 categorías, también era anónima, y quiero destacar que no fue utilizado para este estudio, ¿ya? O sea, solamente nos concentramos en el cuestionario para evaluar la práctica, ¿sí? Entonces, antes de ir a la otra, quiero decirles que el cuestionario de práctica se lo implementamos entonces al grupo 3 y 4, que hizo la práctica, y se lo implementamos, ese cuestionario. Y al grupo que hizo simulación clínica y luego práctica, le aplicamos el mismo cuestionario, ¿sí? Y ahí luego vamos a cruzar esos datos. Esta lámina lo que pretende explicar es eso, en resumidas palabras, ¿ya? Dividimos a los grupos 3 y 4, los que hicieron primero práctica, que le denominamos P, como yo se lo dije hace un rato. Dividimos al otro grupo que era el 1 y 2, S, C más P. ¿Qué procesamiento de información hicimos para obtener resultados? Media global de satisfacción para ambos grupos, ¿verdad? Y media de satisfacción por dimensión, ¿sí? Por dimensión de aprendizaje y de caracterización de la actividad, digamos. ¿Qué resultados obtuvimos? Cuando nosotros procesamos estos datos, la diferencia de las medias para el grupo de simulación clínica más práctica versus solamente el que hizo práctica, encontramos que había una diferencia estadísticamente significativa en los resultados de ese cuestionario, en términos globales, ¿ya? Con el valor que ahí se indica, ¿ya? Y cuando los separamos por dimensiones, obtuvimos que para el apartado de características no hubo diferencia significativa entre los 2 grupos en términos de implementación, pero en los aprendizajes sí obtuvimos un valor de 0,168 que también tiene diferencia significativa, ¿ya? Para procesar los datos ocupamos el SPSS, la versión 20, y cuando aplicamos el alfa de Cronbach para poder validar el instrumento, obtuvimos valores de 0,77 y 0,79 que están, digamos, dando validez al instrumento, ¿sí? También realizamos el coeficiente de Pearson para ver correlación entre ambas variables, ¿ya? Y los valores nos hablan de una correlación positiva, no es un menos ahí, es para ambas, digamos, pruebas, 0,264 y 0,348. Una correlación positiva, quizás no estadísticamente significativa, pero sí está impactando, digamos, en los resultados. ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces de este trabajo? Podemos decir principalmente 4 cosas importantes. Primero, que el trabajo con pacientes simulados es bien valorado por los estudiantes, ¿ya? Esa es la primera conclusión que nosotros podemos obtener. La segunda conclusión que también podemos indicar es que la práctica clínica por sí misma también es valorada como un instrumento necesario en el currículum de enfermería y en esta asignatura. O sea, los alumnos piensan que una asignatura de enfermería o una carrera de enfermería sin ir al campo clínico no sería adecuado, ¿sí? Podemos decir también que la percepción de aprendizaje en práctica se incrementa
al utilizar la simulación clínica con pacientes estandarizados previamente, porque ahí existe diferencia estadísticamente significativa. Y podríamos también señalar que las características de la práctica clínica como tal no son influenciadas estadísticamente significativas por la inclusión de simulación clínica con paciente estandarizado previamente. Esas son las conclusiones que nosotros podemos presentar. Y como proyecciones, sin lugar a dudas, creemos como área que la inclusión de este tipo de estrategia obviamente potencia el aprendizaje de parte de los alumnos, y nuestra intención va a ser replicarlo a otras asignaturas que puedan verse beneficiados por esta implementación. Como reflexión final, ponemos la famosa pirámide de Miller, donde idealmente nosotros deberíamos evaluar a nuestros alumnos haciendo cosas. Ya nuestro modelo educativo lo refuerza, que el alumno debe pasarse al lado activo del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y desarrollar acciones, demostrar acciones, ¿ya? Si ese alumno realiza acciones durante su proceso formativo, sin lugar a dudas, al momento de enfrentar la profesión como egresado, va a tener una mejor preparación, va a estar más cerca de ser un experto. Por tanto, creemos que es sumamente importante incluir estas temáticas en las distintas asignaturas que lo requieran. Eso es mi presentación, o nuestra presentación del trabajo que hicimos hoy.